La espada se clavó, pero no en su cuerpo. Fue más profunda. Le atravesó el alma. Eliseo había luchado por su gente. Había dado todo por su causa. Pero ese día, en la cima del Monte Carmelo, cuando más necesitaba a los suyos, no quedaba nadie. Uno por uno, sus aliados lo habían abandonado. Y el último en irse fue Matatías, su mejor amigo, traicionado, solo, roto. Y en el eco del silencio, Eliseo gritó al cielo: «¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué permitís esto?». Y entonces, algo sucedió. El viento se levantó, una presencia lo envolvió como un manto invisible, y escuchó: «El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano». Salmos 92:12. Eliseo no entendía aún lo que eso significaba, pero esas palabras serían el inicio de su renacer. Eliseo se arrodilló, no por debilidad, sino porque el peso del dolor ya no cabía en su pecho. Pero mientras sus lágrimas caían al polvo, la tierra comenzó a vibrar. No era un terremoto, era otra cosa, algo espiritual, como si el cielo respondiera a su llanto con un estremecimiento de gloria. Recordó entonces las palabras: «El justo florecerá». ¿Cómo puede algo florecer si está solo, enterrado, traicionado?, se preguntó, y de pronto lo entendió. La traición no era su final, era su siembra, porque la semilla no muere cuando es enterrada, muere cuando se rinde. Y Eliseo aún respiraba. Se levantó, lento, pero firme. Una mirada de fuego le encendía los ojos. «Si Dios no me ha dejado, entonces no estoy derrotado», susurró. Y en ese instante, el viento trajo un nombre: Matatías, el traidor, el hermano. Y Eliseo decidió buscarlo. Eliseo descendió del monte con la determinación de un profeta y la herida de un traicionado. Cada paso removía el polvo del desierto, pero también las memorias de aquel día. Matatías no solo lo abandonó, lo entregó. Vendió su ubicación al enemigo por un saco de plata y una promesa de poder. Lo más irónico fue que lo miró a los ojos antes de hacerlo. «Es lo mejor para todos, hermano», le había dicho, mientras fingía una sonrisa. Pero ahora Eliseo sabía algo que no sabía entonces. «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá». Salmos 27:10. La traición no es el final, es el umbral de algo más grande. Y ese algo lo esperaba al otro lado del valle. Un anciano lo detuvo en el camino. Tenía los ojos nublados por la edad, pero la voz cargada de visión. «Vas a enfrentar al que te rompió. ¿Estás listo?». Eliseo apretó la empuñadura de su bastón. «No vengo a vengarme. Vengo a recuperar algo». «¿El honor?», preguntó el viejo. Eliseo negó con la cabeza. «Mi propósito». El camino a Bet-zur estaba plagado de sombras. Eliseo no temía a los soldados. Temía a algo peor: que al ver a Matatías, su corazón eligiera el odio, porque el odio seduce, te da la ilusión de fuerza, pero te encadena con cadenas invisibles. Mientras cruzaba el bosque de Keren, se topó con una escena. Un joven pastor lloraba frente a un lobo muerto. Había ganado, pero su rebaño estaba disperso. «¿Por qué llorás si venciste?», preguntó Eliseo. «Porque en la batalla lo perdí todo», respondió el muchacho. Entonces Eliseo entendió: ganar sin propósito es perder disfrazado. Y recordó: «No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres». Romanos 12:17. Su batalla no era contra Matatías, era contra lo que Matatías había despertado en él. Y si no vencía eso, la traición ganaría, aunque él siguiera de pie. Fue en ese momento cuando divisó las torres de Bet-zur a lo lejos, y entre la bruma, la silueta de alguien esperándolo. Era él. Allí estaba. Matatías, el hermano, el traidor, el reflejo de todo lo que Eliseo odiaba y alguna vez amó. Vestía ropas finas ahora, el tipo de telas que uno solo consigue cuando ha vendido más que información. «Sabía que vendrías», dijo Matatías con voz templada, pero sin mirar a Eliseo directamente. «No vine por vos», respondió Eliseo con frialdad. «Vine por lo que me robaste». «¿El bastón? ¿La confianza de los hombres? ¿La gloria? Te hice un favor. Ellos no te merecían», replicó Matatías, casi convencido de su propia traición. Silencio.
Entonces Eliseo lo miró, no como a un enemigo, sino como a un hombre perdido en sí mismo, y en vez de golpearlo, sacó un pequeño trozo de papiro. Se lo extendió. Matatías dudó, pero lo leyó. Jehová está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. Esto es lo único que vine a darte, dijo Eliseo. Matatías rompió el papel, y entre sus dedos la promesa se hizo trizas. Pero Eliseo no se inmutó. Solo dijo una frase antes de girarse y marcharse. Tu traición ya no me define. Yo elegí sanar. Y en ese momento, Matatías quedó solo. Por primera vez, Eliseo caminaba de regreso al monte. Sus pasos eran más livianos, aunque la carga aún dolía. No porque Matatías se hubiese redimido, sino porque él, Eliseo, lo había soltado. Y cuando uno suelta, no lo hace por el otro, lo hace por sí mismo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. Efesios 4:32. Eliseo no lo había entendido al principio. Creía que perdonar era justificar, pero ahora sabía la verdad. Perdonar no limpia al otro, te libera a vos. Mientras se adentraba en el valle de Zif, el sol rompía entre las nubes, y por primera vez en días, sonrió. No vencía a Matatías, se dijo. Vencía al Eliseo que quería quedarse en la herida. Esa noche, junto a la lumbre, escribió algo en su cuaderno de viaje. La traición fue real, el dolor fue profundo, pero el perdón fue libertad. Y justo cuando el fuego crepitaba más fuerte, una sombra se acercó lentamente por detrás. Los caballos pisaban suave. Alguien lo seguía. Era Matatías. Pero no traía armas. Traía lágrimas. Matatías desmontó sin hablar. Sus ojos estaban rojos, no por el viento, sino por la culpa. Eliseo no se movió. El fuego entre ambos era la única barrera. Ni escudos, ni gritos, solo verdad y silencio. Yo, empezó Matatías, pero las palabras se le quebraron como una vasija caída. Eliseo alzó la vista, sereno. ¿Venís por justicia o por perdón? Matatías cayó de rodillas. El orgullo lo había sostenido por años, pero en ese momento se rompió. Yo no merezco ni uno, ni lo otro. Las palabras colgaron en el aire. El fuego chispeó, como si respondiera. Y entonces Eliseo dijo, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Proverbios 24:16. Caíste, Matatías, pero no estás muerto, y mientras haya aliento, hay elección. Matatías lloró como un niño, no por vergüenza, sino porque, por primera vez, se sintió visto sin ser condenado. Eliseo se puso de pie y caminó hacia él. No viniste por mí, viniste por vos. Y extendió su mano. Matatías la tomó, temblando. No por miedo, sino porque el perdón, cuando es real, sacude hasta los huesos. Eliseo y Matatías acamparon juntos esa noche. 2 hombres, una historia rota y una oportunidad de reconstruirla. El silencio no era incómodo, era necesario, como si las palabras sobraran cuando el alma empieza a sanar. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Matatías mientras observaba las brasas. ¿El qué? Seguir, después de que yo... Me rompiste, interrumpió Eliseo. Sí, pero no eras vos el que me sostenía, era él. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. ¿Y si el resto no me perdona?, susurró Matatías, con miedo real en su voz. No perdonamos para que otros lo hagan. Perdonamos para poder volar, aunque los demás nos quieran ver arrastrados. Matatías asintió, pero en sus ojos había tormenta. ¿Y si no puedo cambiar? ¿Y si fallo de nuevo? Eliseo se giró, lo miró fijo. No sos fuerte por no caer, Matatías. Sos fuerte por elegir levantarte, cada vez. Un aullido lejano interrumpió la conversación. Venía del norte. Era una señal. Matatías se puso de pie, alerta. No estamos solos. Eliseo tomó su bastón y dijo, el perdón no te exime del peligro. Te prepara para enfrentarlo con otro corazón. Y entonces, del bosque, emergió una figura armada.
La figura salió de entre los árboles, alta, encapuchada, y no venía sola. Detrás, una docena de hombres armados. Eliseo y Matatías se pusieron de pie, no como fugitivos, sino como hombres que ya no huyen de su historia. Así que el profeta y el traidor, juntos otra vez, dijo la figura quitándose la capucha. Era Nahor, capitán del escuadrón que años atrás había intentado eliminar a Eliseo, y que ahora buscaba terminar el trabajo, con testigos. ¿Listos para pagar sus pecados?, escupió con desprecio. Eliseo dio un paso adelante. No alzó su bastón, no clamó al cielo, solo habló con una paz que desarmó el aire. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23, 4. Los hombres de Nahor rieron. ¿Y tu Dios? ¿Dónde está tu Dios ahora? Fue entonces cuando Matatías se interpuso, sin armas, sin escudos, solo con el peso de su pasado y la fuerza de su decisión. Si alguien debe pagar, que sea yo. Eliseo lo miró, en silencio. Eso era redención. Pero antes de que Nahor pudiera dar la orden, un sonido interrumpió la tensión. Trompetas. Desde el este, una caravana se acercaba. Guerreros, justos, aliados de Eliseo que creían que él estaba muerto, hasta ahora, y el desierto se convirtió en campo de batalla. El sonido de las trompetas rasgó el cielo como un rugido de justicia. Nahor retrocedió, desconcertado. No esperaba refuerzos. No esperaba que Eliseo aún tuviera seguidores. Pero Eliseo no se movió, porque ya no necesitaba pelear. Los aliados llegaron, rodeando a los atacantes, no con violencia ciega, sino con autoridad. Este hombre, gritó uno de los líderes, fue traicionado, silenciado y dado por muerto. Pero como el Señor que servimos ha resucitado a su propósito. Los hombres de Nahor soltaron las armas. Otros huyeron. Nahor solo cayó de rodillas, no ante Eliseo, sino ante la convicción de que había perdido ante algo más grande que una espada, la gracia. Matatías observó todo, aún sin entender cómo seguía vivo. Eliseo se giró hacia él y le dijo: la traición fue el principio, el perdón, el puente. Pero esto es el propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Esa noche encendieron una nueva hoguera, ya no para calentarse, sino para pasar la antorcha. Eliseo entregó su bastón a un joven aprendiz, y Matatías, ahora restaurado, se quedó a su lado, no como guerrero, sino como testigo de que incluso los traidores pueden escribir capítulos de redención.